Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la sesión de espacio abierto virtual, ya de semana 3, la sesión número 2 correspondiente a este viernes. Y bueno, espero que todos se encuentren muy bien y puedan revisar la información que aquí se va a brindar y también encuentren todos en excelente estado de salud. Y bueno, vamos a iniciar con esta sesión, con este espacio, tomando en cuenta los temas académicos, pero primero vamos a una recapitulación de lo que se vio esta semana en función de las actividades integradoras. Las actividades integradoras correspondientes, las 5 y las 6, compete la realización de un relato y comprende también a la elaboración de una reseña crítica. Si ustedes ya revisaron los recursos, etcétera, se requiere reforzar aspectos como la lectura, y claro, aunado a ello, la comprensión lectora, también reforzar la elaboración de un resumen, eh, diferenciar entre un comentario y un relato. Y aquí puntualizo algo también que en función del relato que hay que hacerlo dándole esta función, entonación, ¿cómo decirlo? También que contenga emociones, ¿no? El relato es parte de poder comentar una situación que ahorita vamos a ver, si ustedes lo ven en pantalla, ustedes pueden notar pues la estructura del relato, ¿no? Pero es importante que ustedes cuando hagan su actividad no olviden hacerlo en esos detalles que está en las indicaciones, pero también que se hace énfasis en la estructura de lo que es el relato. Viene muy bien explicado en los recursos de esta semana. Les recomiendo que le echen ahí un ojito. Al igual la reseña. La importancia de la reseña va a radicar en que tú emitas tu punto de vista. Bajo tu punto de vista, aquí es compartir qué te pareció, te gustó, no te gustó, es entendible, qué deja en ti de modo o qué produce en ti de modo que lo recomendarías ambas lecturas, etcétera. Váyanse paso por paso, así como vienen las indicaciones. Váyanse paso por paso, también así como yo se los recomiendo mucho, porque ustedes así tienen claro que tienen que entregar, así tienen claro que pues cómo van y no va a suceder que les falte algo por entregar y claro, la calificación pues se vea un tanto perjudicada. Cuiden mucho el plagio, esto se lo recomiendo y los exhorto en muy buena manera. Evitemos el plagio. Ciertamente, estas actividades sí se encuentran en internet ya resueltas por compañeros de generaciones pasadas. Eh, Recuerden que lo que está en internet es dominio de todos. Sin embargo, puedes revisar el contenido para que tú te guíes cómo hacerlo, para que tengas una idea, una noción de cómo hacerlo, pero cuida mucho no plagiarlo, no copiarlo tal cual y hacerlo como si tú lo hubieras hecho y presentarlo como si tú lo hubieras hecho. Mucho ojo y mucho cuidado en ello. Al igual, al hacer el parafraseo, por ejemplo, cambiando palabras que tengan un sinónimo, eh, al momento que yo redacto ese enunciado, ese párrafo, también cuídenlo mucho porque todo esto es detectable. Recuerden que están en formación, recuerden que esta integridad académica es importante siempre cuidarla para poder tener estos aprendizajes esperados, deseados, pero sobre todo pues siempre guardar la parte de nuestros valores como persona, ¿vale? ¿Qué más? Entreguen a tiempo,
Recuerden que la cuestión de las extensiones sí está algo compleja, que se pueda apoyar en esta parte, sí está algo complicado. Claro que si por alguna situación tú no entregas, avísame para poder evaluar tu caso y apoyarte. La idea de estar en esta parte de recuperación, pues ciertamente lo dice, es recuperar, ¿no? Calificación y asimismo, pues te llevará a acreditar. Entonces, habrá apoyo, sí, claro, pero también es importante que no caigamos en una dinámica de estar pidiendo extensiones, sino que mejor nos organicemos, por eso trabajaron en ello, se organicen y antes de las 23:59 el 28 de mayo, pues ustedes ya hayan hecho su entrega de actividades. Y otro punto también muy importante, eh, hay que hacer la encuesta, ambas encuestas, la de tu opinión acerca del módulo y la de la evaluación a una servidora. Por favor, realízala porque si no la elaboras, te van a bloquear el acceso a la plataforma. Hay que pedir el desbloqueo, pero sí no es inmediato, entonces ahí te vas a ir atrasando un día, día y medio para que lo tengas en cuenta y, y entregues a tiempo tu encuesta, ¿correcto? Y las actividades formativas, pues siempre hay que realizarlas. Y esta semana también hay actividades socioemocionales. Esas son la información relevante y recapitulación de lo que se trabajó la sesión pasada. Ahorita lo que vamos a ver es la estructura del relato. Esto para que tú tengas más bases y herramientas para elaborarlo. Y bueno, el relato tiene como importancia tener un personaje en el cual se desenvuelve la historia o la acción, ¿no? En él hay un conflicto sin desarrollarse del todo. Y hablamos de conflicto no de pelea, sino una situación que va a detonar la historia, ¿ok? De este personaje. Por eso, para hacer el relato, se sugirió trabajar con texto literario, ¿ok? Que es el que tiene esta información más detallada o es la idónea para elaborar el relato. Y bueno, el relato tiene una manera de contar la historia, acontecimientos que se ponen por escrito. Es una narración breve en la que se cuenta determinados detalles sin caer tanto en describir detalle por detalle, pero habla sobre hechos y los detalles más relevantes que tiene la historia, ¿ok? Esta historia surge a partir de acontecimientos, los cuales pueden ser reales, pueden ser imaginarios y se cuentan ya sea para uno mismo o para otros. Lo que tú vas a hacer en tu relato es obviamente para otros, ¿no? En este caso, bueno, será para entregar la actividad y yo seré la persona que lo lea y que lo escuche. El relato utiliza una forma de escritura concisa, va a economizar en los detalles, o sea, no va a ser tan detallista, ajá, para hablar acerca del personaje, acerca de dónde se ubica, qué se encontró, qué soñó, etcétera, ¿ok? Vamos a ser un poquito más concretos en esto. Y bien, ¿qué características tiene el relato? Lo que hace el relato es, con esta dinámica de trabajar las emociones, pues lo que va a hacer es atrapar al lector, como dice ahí, ¿ok? O sea, es hacer esta captación de la atención del lector y esto va aquí, dice, desde la primera fase, o sea, desde que empiezas a hacerlo, eh, es generar ese interés, ¿no? En la lectura. Dice aquí, contar una historia con énfasis en los momentos decisivos. Ahí cuando tú hagas tu relato oral, haz este énfasis, recálcalo, ¿no? Recalca cuando tú notes algo que sea
importante. Por ejemplo, si es la noche boca arriba y él sufre un accidente, pues ahí tendrás que hacer esa transmisión de la emoción. Comenzar hablando de la cuestión y hacerlo de forma interesante. Lo mismo, o sea, no se trata de que estés elaborando un relato nada más por hacerlo, sino que lo elabores de manera que sea interesante para la persona que lo lea. Aquí también dice, evita los detalles y descripciones lentas. Esto no es una novela, es un relato, sí es corto, pero la finalidad es que se entienda de lo que está hablando, se entienda los conflictos que surgieron a partir de que interviene el personaje principal. Es de fácil lectura, no tiene que ser algo complejo, quizá como una reseña, pero es fácil de que se lea, se entienda. Aquí se evita un relato dentro de otro, ya que sería una novela, por eso tiene que ser muy conciso, dejar espacio para el asombro y no para la meditación. Es tan conciso que no requiere que uno lo esté, que se quede uno pensando o en suspenso. No es esa clase de lectura, no es esa clase de estructura, sino estamos hablando del Principito y toda esa historia que tiene el Principito. Y así como cuando leímos el libro nos transmitió cosas, ahora tú en tu relato vas a hacer lo mismo, nos va a transmitir esa bonita historia que tiene el Principito. Esas son características del relato. Todo esto es extraído, bueno, las capturas de pantalla son extraídas de la plataforma, ¿ok? De los recursos de la plataforma. Volvemos a lo mismo. ¿Qué características tiene? Brindar información y datos esenciales sin dar detalles. Surge de algo real o ficticio. Ambas historias que van a tomar una de las dos, una, no las dos, una de las dos, ustedes van a tener que diferenciar si es real o es ficticio. Se no necesita tener un inicio, un desarrollo y un final obligatoriamente. Sin embargo, para fines de las indicaciones, ustedes tienen que elaborar, más bien identificar y elaborar qué va a ser el inicio, el desarrollo y conclusión. Tiene pocos personajes, ¿ok? Entonces hay que identificarlos y apegarnos a esa estructura. Refiere a un solo suceso significativo y se transmiten escenas claves. ¿Ok? Entonces, cuando pasa de una escena a otra, por ejemplo, la noche boca arriba, el motociclista va a cruzar la calle y de ahí tiene un accidente y siguiente escena, está soñando, siguiente escena, ya está en otro lado. ¿Ok? La narración es de forma simple y concreta. A veces buscan transmitir un aprendizaje o experimentación. Al momento que tú hagas tu relato, el relato oral y escrito, tienes que identificar para que sea entendible cuál será ese aprendizaje que nos deja la historia. Por ejemplo, en el Principito es hay muchos mensajes o aprendizajes, ¿no? Por ejemplo, pues la cuestión de la amistad, ¿no? La cuestión de la importancia, ¿no? De somos adultos, pero no perder esa esencia, ¿no? Lo esencial es invisible a los ojos, etcétera. Entonces, la idea es que tú, al momento que estás leyendo y elaborando tu relato, captes ese aprendizaje que está dejando ese texto literario, ¿ok? Más. Aquí mismo, la estructura del relato, si obligatoriamente no lo tiene, pero sí hay que manejarlo para que se entienda y sobre todo porque nos los pide la actividad y tenemos que hacer los comentarios en Word, que viene también cómo hacerlos en la plataforma. Yo ya se los dejé también en el foro aprendiendo y ya también está en la sesión de espacio abierto virtual. Entonces, solamente hay que incorporarlos para que quede bien realizada la actividad y se entienda la estructura del relato. En la introducción, tú tienes que dar ese contexto de quiénes son los personajes, cómo sucedieron los hechos, qué alteró esa tranquilidad que había, ¿no? Posteriormente, yo cuando yo identifico eso, lo puse en mis marcadores de comentarios de un Word,
Ahora, lo que yo tengo que identificar que es el nudo, que es la parte sustanciosa, la que tiene mayor intensidad, ¿no? La que tiene mayor conflicto, lo que ustedes quieran llamarle, a eso le vamos a conocer como el nudo, desarrollo o desenlace, ¿ok? Lo que tú le quieras poner no hay ningún problema, pero tienes que identificarlo muy, muy bien en tu relato de manera que sea transmisible para la siguiente persona que lo va a leer. Y bien, está ya para terminar, sería poner conclusión, cierre, ajá, y es cómo queda resuelto este relato. Dice aquí, resuelve el conflicto. No hablamos de conflicto de pelea, de discusión, ¿no? Sino más bien, ¿qué deja esto, no? Por ejemplo, la experiencia del aviador con el Principito, ¿no? ¿Qué experiencia de vida te te deja la lectura? Esa es la estructura que hay que realizar, esa es la estructura que hay que trabajar y esa es la que hay que identificar también en nuestro relato oral. Bueno, aquí solamente para reforzar, radica mucho en cómo se escribe, ¿no? El relato también puede ser histórico o testimonial, o sea, también se puede trabajar de esta manera y hay diferentes tipos de relato, fantástico, maravilloso, extraño, microrelato. Lo único que cambia es el contenido que tenga el relato que nosotros trabajemos, ¿correcto? Eso sería em, todo por parte del relato. Espero que haya quedado un poquito más claro para que ustedes elaboren la actividad, para que ustedes se sientan con mayor dominio o más seguros, ¿no? Al momento de hacerlo. Pero siempre, siempre lean las indicaciones, siempre lean lo que se les está pidiendo así al pie de la letra. Y bien, ahora lo que vamos a ver es es la reseña, perdón. Y es esto, ¿tú lo has hecho alguna vez? ¿Tú has hecho un comentario valorativo acerca de, no sé, ¿no? Te fuiste a un restaurante, escuchas que alguien va a ir y emites tu opinión. Fuiste a ver una película, te preguntaron, ¿y cómo está? ¿Me la recomiendas? Entonces tú vas a decir, sí, no, por esto, ¿no? O sea, te la recomiendo por esto y das tu argumento. Vas a hacer comentarios positivos y negativos de esa reseña. Eso es lo que se espera y eso es lo que se tiene que trabajar. Dice aquí, el juicio. Aquí es el momento de meter a juicio lo que se va a trabajar en la reseña. Eh, Aquí el último párrafo dice, en algunos casos un trabajo de este género también intenta comandar al lector de hacer algo. Yo les platicaba en la sesión pasada que si ustedes alguna vez vieron Ratatouille, esta caricatura de Disney, esta película de un ratoncito que quiere ser chef, lo que yo les quiero comentar es cuando va el reseñador, no me acuerdo el nombre, de las personas que se dedican a ir hacia restaurantes de lujo y hablar sobre el restaurante en general, ¿no? La atención, la comida y la limpieza, todo, ¿no? Todo eso. Entonces, este señor va al restaurante y pide un platillo que se llama ratatouille, ¿no? Entonces lo elabora el ratoncito sin saber que él era, ¿no? El que lo hacía y le transmite su etapa de la infancia al momento que le da el bocado o que lo huele, no recuerdo bien, y lo lleva, ¿no? A esa parte de la infancia. Y entonces él empieza, bueno, él escribe, ¿no? Acerca de esa experiencia que tuvo y que quiere conocer al chef y todo por esa experiencia, ¿no? Y emite un juicio valorativo que ustedes recordarán en ese momento positivo, ¿no? Solamente por ese platillo. Esto va siendo lo mismo, pero tú lo tienes que transmitir
o realizar con los artículos que ahí viene. Vuelvo a recalcar, si el del Universal le sale error 404 not found, algo así, nada más entran ustedes a la página del Universal, viene la lupa de búsqueda y lo único que van a hacer es copiar y pegar la liga nuevamente, o solamente le pones Indio Guarachudo y con eso ya te sale, no hay ningún problema. La información está ahí, sobre todo para que no se paniquen y viene, o bueno, no se extrañen, perdón, o les causa alguna situación de no está y demás, ¿no? ¿Qué debe de tener una reseña? Siempre los datos de publicación del libro, datos bibliográficos, ¿no? La edición, editorial, etcétera. Aquí lo que te está pidiendo la actividad es que pongas todo, el nombre del autor, el título y la liga, o sea, tal cual ahí vienen los dos artículos, son lo mismo que yo debo poner en la introducción, por favor, eso es esencial. Si no, pues obviamente demeritará la calificación. Dice, escribe cómo comienza y cómo termina el libro. Bueno, aquí habla acerca del libro, pero en este caso, la actividad, pues, cómo va a comenzar y cómo tú vas a decidir que termine esos artículos que tú vas a reseñar, ¿no? Aquí lo que va a atrapar o lo que va a hacer que genere el interés de la forma en que elaboras tu reseña, ¿correcto? La forma en que lo realizas va a ser que atrape al lector, es diferente al relato, que es basado en transmitir, ¿no?, al lector las emociones. Aquí lo que van a hacer es simplemente elaborar una opinión crítica de manera positiva o negativa, o puede ser ambas, pero en algún momento tiene que hacerse notar la diferencia entre lo positivo y lo negativo que te dejó ambos artículos. Mm, Aquí, por ejemplo, se añade frases memorables, ¿no? Por ejemplo, una frase memorable que el autor tiene de Villa y Caña, que es el nombre del autor, podría ser el indio guarachudo logra ingresar al MIT, ¿no? Que sería una frase memorable. A mi punto de vista de primera entrada, se me hace un poco fuerte ese título, de manera que yo pensaría que es algo discriminatorio o que es algo despectivo. Ya conforme se va desarrollando la lectura, te das cuenta que no. Pero esa sería una frase memorable, por ejemplo, ¿no? Después dice, identifica el carácter de los personajes, cómo son. ¿Hay un villano ahí o no lo hay? ¿Cómo consideras, ¿no?, que están los personajes? Por ejemplo, esta parte, ¿no? Si eh, ubica sus hábitos, su filosofía de vida, etcétera. Por ejemplo, eh, en los artículos, pues va a hablar acerca de Pedro Pablo, pues van a describir, ¿no?, su historia de vida, dónde creció, cómo fue, etcétera. Entonces, esto sería un poquito identificar el carácter de los personajes. Posteriormente dice, describe cuál es el tema y la reflexión de fondo. Escribe algunos datos partientes del autor, si esto es, hay que ponerlo. Y aporta tu experiencia personal y comentario crítico. Aquí sería la conclusión que está pidiendo entre 8 y 10 renglones, que ustedes tienen que desarrollar. ¿Cuál sería tu experiencia, ¿no?, personal acerca de estas reseñas que tú tienes que hacer? ¿Qué comentarios, ¿no? Y aquí viene, ¿lo recomiendas, no lo recomiendas? ¿Qué te pareció? ¿Qué dejó en ti? ¿Qué emoción te deja? ¿Te impulsa, ¿no? El ejemplo de Pedro Pablo a continuar, ¿no? Que no hay barreras, etcétera. Todo eso, bueno, lo escribimos, ¿ok? Aquí está la explicación de lo que es la reseña del relato. Creo que queda muy claro, hay que tenerlo también muy en cuenta porque van a trabajar
esto la próxima semana. Entonces tienen que tener muy en cuenta las diferencias entre reseña y relato. Creo que es muy evidente. Bien. Ahora, en la actividad, en una de las actividades les pide identificar eh, en cómo está escrito, en qué tipo de narradores. Ajá, entonces la persona gramatical, aquí dice es un rasgo gramatical que expresa una relación de las personas o cosas referenciadas en un acto de cómo bueno, en un acto de cómo se habla en ese acto, ¿ok? Suena un poco repetitivo, pero más que nada es cuando nosotros leemos un texto, identifica si está en primera persona o tercera persona. Generalmente la primera persona es la persona que habla, o sea, yo vi, ¿no? Un cielo azul con nubes esponjosas, etcétera. Esa sería la primera persona, la que habla en yo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, también puede ser. La segunda persona es la persona a quien se habla. Tú vas a la tienda, usted explica la clase, etcétera. Y la tercera persona es un poco más común y es de quién se habla. Del principito, ¿no? Del motociclista. Entonces, eso sería identificar a la tercera persona. Creo que no está nada complejo el identificar la persona gramatical, ¿no? La primera soy yo, la tercera es él, ella o ellos, o ya vendrá ahí un nombre propio, ¿correcto? Bueno, este es un cuadro comparativo. Los cuadros comparativos nos ayudan a trabajar con información, eh, estructurarla, separarla para que se pueda comprender mucho mejor y tengamos esta información más clara y más concisa. Aquí viene este cuadro comparativo entre resumen, relato y reseña. Yo les sugiero hacer algo así, este tipo de cuadro, para la siguiente semana que tienen que trabajarlo, ¿ok? Para que ustedes lo tengan en cuenta y estén preparados para hacer el foro integrado. La diferencia entre cada uno es la estructura. Por ejemplo, en el resumen es una síntesis breve. Vamos a quitar aquí mis contenidos personales acerca del texto. Solamente lo que tengo que hacer es sintetizar información. En el relato, la estructura narrativa es en espacio temporal, o sea, cómo se cuenta o cómo se ubican los acontecimientos. Y en la reseña, pues es el comentario valorativo, ¿no? La gramática, el resumen deberá ser claro en términos de la forma en que se comunica, o sea, no hay que alterar el contenido, no hay que modificarlo, no hay que ponerle nuestras propias palabras, solamente estás reduciendo información, ¿ok? En el relato puede ser de muchos tipos, pero igual también el uso del lenguaje, o sea, lo que hablamos, economizar detalles, ser claros y trabajar sobre el conflicto que se genera, ¿no? Y la reseña es el texto valorativo, donde se va a ubicar la objetividad, síntesis y demás, ¿no? ¿Qué te deja ese texto? Y por último, en el resumen, las características nos habla de no evalúa, no enjuicia, es coherente y va al grano. La idea es que, vuelvo a repetirlo, es que sea una síntesis breve, no al grado de que se pierda información importante, sino que se economicen igual información. Si se está describiendo detalles, pues lo economicemos a una sola palabra, ¿no? Por ejemplo. Y aquí las características del relato se compone por momentos, que son los que ustedes tienen que ubicar y realizar, que sería introducción, desarrollo y cierre, básicamente. Entonces, eso es lo importante que ustedes lo identifiquen. Y la reseña es igual a estructura, que es la parte valorativa que le vamos a poner,
y los datos técnicos, que son los datos acerca de los autores, cómo se llama el texto y la liga, ¿no? De dónde se está extrayendo esa información. No lo olviden, eso es importante que ustedes lo realicen porque pues es parte, obviamente, de las indicaciones, parte de la calificación, pero para que quede bien, bien claro lo que hay que entregar, ¿no? Bien, esto es, bueno, aquí les puse yo una frase. El éxito es dependiente del esfuerzo, por el filósofo Sófocles, y ciertamente es así. Tenemos que esforzarnos por entregar las actividades, sobre todo porque hay que tener en cuenta pues que queremos seguir avanzando en nuestros módulos. Entonces, tengo que comprometerme a realizar mis actividades de manera que ninguna me falte, yo entregue a tiempo, obtenga mi calificación, acredite el módulo y así vaya yo escalando hasta lograr esa meta u objetivo. Pero el éxito no va por sí solo, sino va de la mano del esfuerzo que se tenga para alcanzarlo. Entonces, esa es una frase que yo quería compartir con ustedes. No, un momentito. No porque veas que hay que hacer varias cosas, pues no lo intentes, ¿no? En la actividad, o sea, a ver, ay, qué flojera leer, ay, no, me da pereza. Ya mejor abandono y lo dejo así, ¿no? Ya no entrego yo nada, ya no quiero nada, ya mejor otra vez deserto o tal vez es tu primera vez en la preparatoria, pero pues quieres renunciar y desertar. La idea es que eso no suceda, sino que trabajes en ello, que te esfuerces y así mismo vas a alcanzar el éxito en tus actividades. ¿Qué más sería importante decirles? Bueno, el audio que quede bien realizado, que se tenga acceso. Pues básicamente sería todo. Cuiden la ortografía, cuiden la sintaxis, que quede bien la liga para escuchar el audio. Y bueno, básicamente sería todo. Les agradezco mucho su atención. Esta sesión quedará grabada y posteriormente se subirá a YouTube y la liga en la plataforma para que lo pueda checar. Espero sea útil para que entregues tus actividades. Tenemos tiempo este fin de semana, pero no lo dejemos al último. ¿Correcto? Entonces les deseo mucho éxito, que les vaya muy bien y nos vemos el siguiente miércoles para cerrar ya prácticamente la semana y el módulo, ¿correcto? Pues muchas gracias y muy bonita noche a todos. Bye.